que es mejorar los pastos, que es de lo que voy a hablar un poquito ahora brevemente. La mejora de los pastos de secano, aquí estamos hablando de pastos de secano, no estamos hablando de pastos de regadío, hay tres posibilidades. Una es racionalizar el uso, hacer las cosas de forma razonable, un manejo correcto, un manejo racional. Otra es fertilizar, pero fertilizar sin añadirle un uso racional no tiene sentido. Con lo cual, si yo pienso que por fertilizar me voy a ahorrar hacer una buena gestión, estoy equivocado. La tercera es introducir especies, es decir, sembrar plantas. Pero para sembrar plantas también tengo que fertilizar y también tengo que racionalizar el uso. O sea, eso no quita, es decir, como el que dice, me voy a comprar un coche que tiene el último grito en frenos, en seguridad, en airbag y esto y lo otro, y yo así puedo beber cuando conduzca, porque no, si tengo un accidente, no. Tú tienes que seguir conduciendo bien, tienes que dormir, tienes que ir más despacio cuando llueva, por mucho que el coche, todo eso es complementario, pero lo mínimo no te lo quita nadie, que es racionalizar el uso. Cuando hablo de racionalizar el uso, hacer un uso más racional, lo que estoy hablando es de evitar el pisoteo. Mis objetivos son evitar el pisoteo, evitar encharcamiento, evitar también acúmulos de excreta, evitar reuso. Con reuso digo sitios donde el ganado no quiera entrar a comer o aquello no se lo quiera comer, y repartir el pastoreo por toda la finca. Para eso yo tengo que hacer un manejo, que es de lo que estamos hablando, un uso racional, un uso correcto. Con cerca, haciendo una parcelación de mi finca, teniendo un buen reparto de puntos de agua, de saladeros, de piedras de sal o de minerales de estos suplementos vitamínicos minerales a libre disposición, más un uso racional de la alimentación suplementaria, es decir, repartirla bien en los sitios donde esté haciendo falta y en las épocas que haga falta. Y luego lo otro es el sistema de pastoreo, de qué forma voy a pastorear yo con el ganado. Como sistema de pastoreo el ideal es el continuo. Pero claro, si estoy hablando, estaba hablando de pastoreo continuo, por un lado, es decir, en toda la finca, y por otro lado estaba hablando de parcelación, pues precisamente se trata de hacer una combinación de todo esto, ¿no? Como todas las parcelas no son iguales, son distintas entre sí. Unas están en solana, otras en umbría, unas les pega más el levante, otras están más en alto, otras hay más suelo, otras hay menos suelo. Pues yo lo que tengo que hacer es intentar que el ganado me esté pastoreando en toda la finca, pero ir yo repartiendo, pues ahora estos van a estar aquí en más cantidad, en menos, esta parcela la voy a descansar, pero que yo toda la finca la esté aprovechando. Esa es la idea. La segunda forma de obtener más comida de mi finca, todo esto que acabamos de mencionar, es con idea de aumentar la calidad y la cantidad de comida que producen los pastos, para ahorrarme el tener que comprar raciones suplementarias. La siguiente cuestión es lo relativo a la fertilización, además del uso racional. Esto, muchos trabajos hay. Empezamos en los años 90, hubo muchísimo que se experimentó a este respecto. Pues esto nos viene a demostrar, todos los trabajos que hay lo indican, que multiplica la producción herbácea es decir, ganamos de un 50% a un 100%. Es decir, la multiplicamos por 1,5 veces o hasta por el doble conseguimos de lo que veníamos obteniendo. Y lo mejor, sobre todo, es que obtenemos un pasto de más calidad. Por norma general, podemos hablar de una fertilización, por norma general, con superfosfato de cal, unos 150 kilos de superfosfato de cal del 18% por hectárea. El primer año. Los años sucesivos hay que seguir suplementando con 100 kilogramos por hectárea. Esto se puede aplicar con una abonadora centrífuga al final del verano y, en el caso de explotaciones ecológicas, hay superfosfato, lo podemos obtener de roca, es decir, que está permitido. Es más caro, pero está permitido. Otra cuestión que hay que tener en cuenta cuando hablamos de fertilización, pero que esto ya hace falta análisis de suelo, y yo estoy dando aquí una norma general, es lo relativo a oligoelementos, es decir, otras sustancias, otros minerales que en menor cantidad pueden estar haciendo falta a los pastos. Pero
Dicha esta norma general, que por lo general funciona, ya digo, dando un 50 o un 100% más de pastos, esto debe estudiarse in situ. Es decir, cada uno debe estudiar su parcela, su finca sobre el terreno. Ya digo, es una norma más o menos general, pero el llegar a decir, venga, yo voy a echar aquí superfosfato de acá porque ya ha dicho este hombre que esto voy a sacar el doble. No, hay que estudiarlo in situ. Una de las cosas que hay que ver es qué porcentaje de leguminosas tengo yo en mi parcela. De tréboles, de carretones, de zulla, porque todo eso a mí me va a dar, si yo ya tengo buena proporción de leguminosas, esto me va a beneficiar todavía más y voy a sacar más producción. Ahora, si yo no tengo leguminosas, lo primero que me tengo que plantear es meter leguminosas, ¿vale? Y luego hay otra serie de plantas que les llamamos nosotros bioindicadoras, que son las plantas que me indican tanto la calidad del pasto como la del terreno. Eso hay que verlo in situ, no vale coger y decir fórmula, aquí no hay fórmulas universales, ¿vale? Pero vamos, ante situaciones generales tipo esta, donde hay muchos gamones, o esta otra, que aquí vemos que hierba hay poca, que hay otro tipo, o aquí que vemos que hay, aparte de gamones, los cardos, pues son situaciones en las que está claro que aquí interesa hacer, esto lo vemos, estos son cardos, ahí eso el ganado no se lo come, no se lo está comiendo, o aquí lo vemos igual, cardo, ahí ya me está interesando, ahí está claro que tengo yo que cambiar la imagen botánica, es decir, las plantas que hay en ese terreno. Y es cuando yo ya me planteo la tercera opción de mejora, que es la introducción de especies y o variedades. Porque hay, por ejemplo, trébol subterráneo. Aparte del trébol subterráneo como especie, hay muchísimas variedades. Y aquí, aparte, tengo que aplicar, como he comentado antes, fertilización y, además de la fertilización, un buen manejo. Pero yo, antes de plantear una mejora con variedades, con siembra, tengo que estudiar la profundidad de mi suelo, tengo que ver lo que decía antes, ¿hay pocas leguminosas espontáneas o es preferible favorecer las leguminosas a base de abonado y no gastarme el dinero en comprar semillas? A la hora de comprar semillas yo tengo que tener en cuenta una cosa, que es la teoría y otra es la disponibilidad. Con esto quiero decir que a mí me puede venir bien una semilla para mi terreno, pero si no la hay en el mercado. Y luego otra, no vale cualquier semilla para cualquier finca. Es decir, que mi vecino a lo mejor a 2 kilómetros le ha ido muy bien una semilla y a mí no me tiene por qué ir bien. Eso hay que estudiarlo sobre el terreno. Para plantear una mejora con siembra de plantas hay que tener una precipitación media. Esto, la zona no es problema de agua, lo de los 500 litros por hectárea. Luego tiene que ser una zona en la que la media del mes más frío pues esté por encima de los 3-4 grados. No, pues, en sitios donde hiele mucho no vale la siembra. Aquí la influencia del mar evita este problema. Pero tengo que estudiar el clima. Aquí hay un elemento clave del clima que es el viento. Es algo que tengo que tener en cuenta. Pues aquí me llega una levantera y en unos pocos días me ha secado el pasto por completo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Analizar los suelos, no solo en lo que es textura, estructura, es decir, pedregosidad y demás, si son más arcillosos, menos, sino todo lo que es profundidad, pH, es decir, ácidos básicos, etcétera. Y luego otra cuestión que es importante es el historial del terreno. Aquí hay ahora mismo una situación que lo que podríamos llamar que es entre post-agrícola, le podríamos decir que es tierra que se han estado sembrando porque había subvenciones, que ya no se siembran porque ya no hay subvenciones y que han retrocedido muchos años en la imagen de ese pastizal o en esos pastos, porque se han estado cultivando, allí se han estado echando unos abonos, se han estado haciendo una serie de cosas y ha desaparecido la vegetación natural. Entonces, en esas situaciones post-agrícolas, sitios que se han estado sembrando porque había subvenciones, ahí es donde puede interesar ahora recuperar la vegetación de especies. Entonces, comentaba, hay que estudiar cada parcela con sus características de clima y demás. Plantas de las que podemos sembrar, pues tenemos Ornithopus compressus o Trifolium glomeratum. Estoy dando nombres de las más habituales. Medicago polimorfa, que son los carretones, la zulla, el trébol subterráneo. Pero, como decía antes, no solo especies hay que tener en cuenta,
sino variedades. Y otro detalle es que no existen fórmulas universales, que yo no puedo llegar a un almacén, dame un saco de semillas forrajeras para mis pastos, que eso no va. Me tienen que estudiar mi terreno y mis características, ¿vale? Cada finca es un mundo y aquí el tema del levante modifica mucho las condiciones de unas fincas a otras, ¿eh? Y para que vean, por ejemplo, de esas especies que yo he indicado de forma general, sin mencionar variedades, cómo, de acuerdo al pH del suelo, hace que unas plantas vayan en un área o en otra. Es decir, si mi suelo es más ácido, más básico, aunque sean plantas que puedan servir de forma general, hace que sirvan o no sirvan. Igual con la textura del suelo, si es más arenosa o más arcillosa. Y de la misma forma, la temperatura del mes más frío, que normalmente va a ser enero, va a hacer que me interesen más hay plantas que me valen en cualquier sitio por temperatura, como el ornitopus. Ahora no me vale en cualquier sitio por suelo, necesita suelos ácidos. Mientras que la azulla necesita suelos más básicos. Todo esto son cosas que hay que tener en cuenta. Y para que vean qué mundo hay alrededor de todo esto y que es una cosa compleja, en Australia hay, que son los número 1 a nivel mundial, los australianos, en el tema este de variedades de semillas, que se llevaron muchas de ellas de aquí con nuestras ovejas. El trébol subterráneo ellos empezaron a trabajarlo porque llegó con nuestras ovejas allí, con nuestros merinos. Si nosotros entramos en los catálogos que están ahí en internet de las variedades de plantas de forrajera, de pasto, de hierba nuestra del campo, de carretones, de tréboles que hay, que se cultivan, entrando solamente en una de las subespecies de trébol subterráneo, porque hay varias subespecies, fíjense la cantidad de variedades que hay, ¿eh? Que no vale llegar y decir, dame Howard, párate, tendrás que estudiar si son de ciclo corto, de ciclo largo, porque aquí en determinadas zonas puede interesar un ciclo corto, por eso precisamente de que llega el levante, te seca y has secado aquella pradera, aquel pastizal, si da lugar a que semille por una ventolera. Y tú, como has sembrado una planta que no era de la zona, no le ha dado tiempo, está. O unas que nazcan antes, o que la mezcla haya unas que si luego no llueve en otoño, las que hayan germinado no se pierdan y vuelvan a nacer después con las siguientes lluvias, todo este tipo de cosas. Es decir, esto es un mundo, ¿eh? Y hay empresas, afortunadamente, y técnicos que saben mucho de esto. Terminando, hay que tener en cuenta que hasta ahora el 30% de nuestros costes, por término medio, eran de alimentación suplementaria. Que esa alimentación suplementaria ha subido el precio un 25 o un 30% y que no va a bajar. Difícilmente va a bajar. Y si baja, volverá a subir. Igual que pasó en el año 2007-2008 esa campaña, subió, bajó y ha vuelto a subir, y así es lo que nos vamos a encontrar a partir de ahora. Y el otro aspecto que hay que tener en cuenta es que si yo trabajo ese equilibrio, yo voy a sacar la máxima rentabilidad de mis pastos, con lo cual voy a tener que gastarme menos en alimentación suplementaria. Y esa es la cuenta que tiene que echar cada uno. Si le merece más la pena comprar sacos de comida o mantener la finca en equilibrio. Y cuando yo tengo esas situaciones de equilibrio, puedo aspirar a una cosa que se llama diferenciar. Si, oye, yo estoy haciendo las cosas de manera diferente, las estoy haciendo como a la gente le gusta que se hagan, como a la sociedad le gusta que se hagan. Puedo intentar aspirar a que se me pague esa diferenciación. Ahí está, pues, todo lo que es las certificaciones o marcas, como los temas de carne de retinto, ganadería ecológica, pero es que incluso a nivel particular es posible hacer marcas de garantía y certificarlas. Y termino diciendo que hoy en día, en el campo y tal como están las cosas, modernizar en estos niveles y en el sitio en el que nos encontramos equivale a extensificar y a diferenciar.